Vamos a poder estar con ustedes una vez más este miércoles. Yo sé que es por video y no estamos en el templo una vez más, pero confiamos en el Señor, que Él está con nosotros y que está con todos. Si les quisiera decir y pedir también sus peticiones de oración, hermanos, hay varios pastores en nuestra asociación que necesitan nuestra oración. El hermano Daniel Caballero y su esposa Sara, los dos están en el hospital con coronavirus. Estemos en oración por nuestro hermano Daniel Caballero. Está otro hermano, también se llama Daniel, de la primera iglesia bautista en Brownsville, y él también pues está con la enfermedad del coronavirus, ¿verdad? Y luego es nuestro hermano Álvaro Corrales. Álvaro Corrales es pastor de la primera iglesia bautista de Álamo. También pide nuestras oraciones y pedimos que oremos por él, hermanos, porque la esposa de él le encontraron cáncer y por el tratamiento que va a pasar. Estemos orando por estos hermanos que aman al Señor y que también necesitan mucho de nuestras oraciones, y por la iglesia, nuestra iglesia también. Estemos en oración por nuestra iglesia y por todo lo que ocurre en nuestra iglesia, y por nuestro hermano Jaime. El hermano Jaime también necesita de nuestras oraciones. No olvidemos de eso, hermanos. Vamos a empezar en esta tarde con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder juntarnos y alabar y glorificarte, Señor. Señor, pedimos por estos hermanos que hemos mencionado, nuestros hermanos caballeros, nuestro hermano Álvaro Corrales, por su esposa, y por nuestro hermano Daniel de Brownsville, Señor, que tú estés con ellos. Tú conoces las situaciones en sus vidas, las enfermedades a las cuales están batallando, Señor. Señor, pedimos que tú puedas alcanzarles, Señor, y sanarles. También pedimos por nuestro hermano Jaime, que tú estés con nuestro hermano Jaime, que le cuides, que le guardes y le fortalezcas también, Señor, y le puedas sanar de su enfermedad también, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres grande y que eres misericordioso. A ti te alabamos y te glorificamos en esta noche, Señor, porque todo, Padre, te lo pidemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, el Salmo 30, y le he intitulado al mensaje de esta tarde los atributos de la vida. Y creo que aquí encontramos algo muy importante en el libro de Salmos, el Salmo 30. El Salmo 30, hermanos, del Antiguo Testamento refleja una perspectiva de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque el Salmo está lleno de emociones, está lleno de reflexiones de la vida, vamos a decir que de la vida que reflejan nuestra humanidad, pero no solamente reflejan nuestra humanidad, pero también nuestra dependencia en Dios, y eso es muy importante. Aquí tenemos a David. Y la situación atrás de esto es poco interesante también, hermanos, porque el arca, que era el objeto religioso de adoración para Israel, y era muy importante para ellos, también era donde para ellos simbolizaba la presencia de Dios. Pues esa arca se la habían llevado los filisteos. Entonces los filisteos tuvieron problemas y unas cosas que les ocurrieron por haberse llevado el arca. Los filisteos la regresaron, pero cuando la regresaron, Saúl era el rey en Israel, y como que no le habían puesto mucha atención y nomás la tenían puesta ahí en un lugar. David decidió, cuando él era rey, decidió que él iba a mover el arca de donde la arca estaba a donde debe de encontrarse, y ese es en el tabernáculo todavía, porque debía de estar en el templo, pero el templo iba a ser de Salomón cuando el hijo de David construyera el templo. Pero como quiera, los filisteos habían llevado esta arca cautiva, tuvieron problemas. Se la regresaron a Israel, pero no la trajeron a Jerusalén. Entonces, cuando David entró
para ser rey, y pasaron él estaba pensando una vez y dijo, tengo que regresar esta arca. Cuando la empezaron a mover, muy interesante, no siguieron las instrucciones que debían de haber seguido. La ley era muy clara. Entonces, por no seguir las instrucciones, uno de los hombres que llevaba el arca murió porque la tocó como de una manera que no la debía haber tocado. Pero interesante, cuando este hombre murió, David se enojó. Y eso lo encontramos en 2 de Samuel, el capítulo 6, los versículos del 9 al 11. David se llenó de ira. Y esa ira que él tenía también se convirtió en miedo. Entonces dejó el proyecto y ya no quería nada que ver con ella. Después, al pasar tiempo, vemos que él vuelve a recibir el interés de regresarla a Jerusalén y ponerla donde debía de estar. Esta vez estudiaron el Antiguo Testamento, estudiaron las leyes y entonces, sabiendo qué es exactamente lo que debían de hacer, movieron la arca. Bueno, les doy eso, hermanos, como nomás algo que nosotros empiecemos a pensar, porque eso fue lo que llevó a David a escribir el Salmo 30. Y esto lo decimos, hermanos, porque a veces no podemos entender la vida. Suceden cosas que no planeamos y respondemos a veces de maneras que, pues, más tarde deseamos que quizás no debíamos de haber respondido de esa manera o no haber hecho las cosas que hicimos. Y eso nos pasa a todos nosotros. Bueno, este es el clima. Esto es lo que nosotros estamos viendo aquí. Aquí en el Salmo 30, David revela lo que es aprender, también a sentir el arrepentimiento y a la misma vez nos da también el sentido a los atributos de la vida. Y ahí es donde vamos a empezar. Now, vamos a leer el Salmo. Dice así el Salmo 30. Dice, te ensalzaré, oh Señor, porque me has ensalzado y no hiciste alegrar mis enemigos de mí. Oh Señor mi Dios, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del sepulcro. Me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Dice, cantad al Señor, vosotros sus santos, y celebrar la memoria de su santidad. Porque un momento dura su furor, pero en su furor perdura de la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer viene la alegría. Y voy a parar ahí unos cuantos momentos, hermanos, porque quiero que notemos varias cosas. Primeramente, no estamos seguros y la Biblia exactamente no nos dice qué fue, pero aparentemente David estaba enfermo, ¿verdad? Porque dice aquí, empezando con el versículo 2, una vez más, dice, oh Señor mi Dios, a ti clamaré y me sanaste. En otras palabras, aquí estamos viendo algo que quizás David estaba pasando por, o quizás una enfermedad o algo, pero Dios lo sanó. Pero el versículo 3 nos da una indicación más y dice, oh Señor, hiciste subir mi alma de sepulcro, porque quizás ya menos se moría por esta enfermedad. Dice, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Notemos esto aquí. Vemos que el Señor ha sanado a David. Entonces, aunque no tenemos exactamente qué fue lo que pasó, otros salmos nos hablan de quizás si era una enfermedad física.
de que tuvo David. Y muchas veces nosotros pasamos por lo mismo, ¿verdad? O cosas que pensamos que estamos ahí o que nos hemos apartado de Dios, cosas que no entendemos, como ahorita que estamos pasando por esta cuarentena, vamos a decir, el coronavirus y que nos tenemos que quedar en casa y no podemos ir a la iglesia y no podemos hacer muchas otras cosas. ¿Verdad? Estamos limitados y no nos queremos infectar y no queremos salir y no queremos tantas cosas y le estamos pidiendo al Señor qué es lo que está pasando el Señor y vemos lo que está alrededor de personas que se han enfermado y todo lo que ellos están pasando por. Entonces nosotros nos preguntamos la pregunta, Señor, ¿qué? Pero miren lo que dice el versículo 5. Dice, porque un momento duro su furor, pero en su favor perdura por vida. Dice, por la noche dura el llanto, pero el amanecer viene la alegría. Aquí estoy diciendo, debe de ser una inspiración, un ánimo para nosotros. Sí, estamos pasando por esto, pero es por este momento, por un tiempo. Dios está en control. Dios sabe, hermanos, y a su tiempo vamos a ver la alegría regresar aquí. Pero miren, vamos a ver el versículo 8 ahora. Voy a pasarme hasta el versículo 8 porque aquí tenemos una oración de que David dice el versículo 8, dice, a ti, oh Señor, clamaré y al Señor suplicaré. Now, esto es muy importante. Y el versículo 9 dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando yo descendí al sepulcro? Te alabaré en polvo, anunciaré tu verdad. Now, aquí estas cosas, primero dice David aquí, bueno, estaba enfermo David, y dice, Señor, solamente a ti, y a ti, oh Señor, clamaré. En estos tiempos dificultosos, hermanos, es cuando debemos de voltear a Dios. Es cuando debemos de ir a Dios. Dice, y el Señor hay que suplicarle. Son nuestras oraciones que le estamos pidiendo que nos oiga. Pero miren lo que dice David enseguida en el versículo 9. Y esto me interesa. Dice, ¿por qué provecho hay en mi muerte cuando yo descendí al sepulcro? Dice, te alabaré del polvo, anunciaré tu verdad. Dice David aquí, dice, ¿por qué me dejas estar enfermo? ¿Qué sentido tiene mi muerte? Si me muero, dice, ¿qué sentido hay en esto? Dice, el polvo en que me convierto será capaz de levantar alabanzas ante ti, Señor. Esa es una buena pregunta que dice David aquí. Dice, si me muero, ¿vas a poder recibir alabanzas? Estas son preguntas que David está sintiendo y a la misma vez quiere alabar al Señor, pero él está preguntando preguntas y por eso dije al principio que esto eran muchas emociones, muchas veces como el humano piensa. Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, me gustaría. Señor, hay que pausar, hermanos. Buscar al Señor, rogarle, pedirle por nuestras enfermedades, pedirle por las otras cosas que necesitamos pedirle en nuestras oraciones. Pero a la misma vez hay que alabar y glorificar su santo nombre. Estamos gozosos en el Señor, hermanos. No por la enfermedad, pero en el Señor. Miren lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice, oye, oh Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayudador. Y esta es una porción muy importante. Dice, oye, oh Señor, ten misericordia de mí. Vamos a pedirle al Señor misericordia, ¿verdad? Pero dice aquí, Señor, sé tú mi ayudador.
Hoy en día estamos viendo muchas cosas. Podemos prender la televisión, podemos ver noticias, podemos ver diferentes cosas y todos están diciendo, nosotros todos si nos unimos podemos vencer. Nosotros si nos juntamos y hacemos esto podemos vencer. Hay que hacer estos medios, hay que hacer aquellos medios, pero unidos podemos triunfar. Y dejan a Dios completamente de todo, la humanidad. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. Lo que necesitamos hacer es regresar al Señor. Reconocer que nuestra ayuda viene de Dios y que nosotros somos dependientes de Él y de Él solamente. Sí vamos a poder vencer, pero con la ayuda y la fuerza del Señor. Dios es el que nos va a ayudar. Dice el versículo 11, has tornado mi derecha en baile. Y esto es también muy importante porque no solamente dice allí eso, pero viene la alegría viene del Señor. Entonces David habla de danzando al Señor, pero eso es en alabanzas y glorificación al Señor porque Dios ha contestado, porque Dios ha proveído, porque Dios ha hecho lo que dice. Esto se refiere no solamente a la venida del Señor y a su liberación de Israel en la batalla de Amagerdón. No solamente se refiere a esto, pero también se refiere, hermanos, que cada uno de nosotros estamos en batallas, cada uno de nosotros estamos envueltos en algo, estamos pasando por cosas y cada uno de nosotros tenemos que voltear a Dios. Y nosotros hay que saber que el Señor es el que va a voltear, que el Señor es el que nos va a sanar, que por medio del Señor va a venir la curación que se necesita y nosotros hay que alabarle y glorificarle a Él, porque el Señor es el que la ha hecho y no nosotros, los humanos. Eso es algo que nosotros debemos de estar pensando en vez de que nosotros lo podemos hacer juntos. Sí, lo podemos hacer juntos, pero ¿juntos con quién? No los humanos unidos, sino nosotros por la fuerza que Dios nos da. Y Dios es el que va a triunfar. Y si nosotros hacemos algo, lo hacemos porque Dios nos ha dado la fuerza, porque Dios nos ha ayudado y porque Dios nos ha permitido. Pero la honra y gloria son ¿de quién? De Él. Y de Él solamente. Dice el versículo 12, dice, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Oh Señor, mi Dios, te alabaré para siempre. Hermanos, aquí está una buena lección. Sí vamos a tener problemas, sí vamos a tener dificultades. Ahorita estamos pasando por una dificultad grande. Esto del coronavirus y todo lo que está pasando y estamos pensando, ¿cuándo va a parar esto? Prendemos la televisión, vemos las nuevas y eso nos desanima. Pero primero tenemos que saber que vamos a salir de esto tarde que temprano. Dios es el que nos va a ayudar y Dios es el que está con nosotros en medio de todo esto. Pero más que todo, hermanos, sepamos que la alabanza, que la glorificación es de Dios. Por eso dice el versículo 12, dice, por tanto, a ti cantaré. Dice, gloria mía, dice, y no estaré callado. Dice, yo no me voy a quedar callado. ¿Por qué? Dice, oh Señor, mi Dios, te alabaré para siempre. Y es donde debemos estar, hermanos, pensando en alabando al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Le honras? ¿Le glorificas? ¿Le alabas? Yo sé que es dificultoso ahorita, pero ve a Él, pide, estad con Él y alábale por lo que Él hará y por lo que sigue haciendo por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de poder venir y estar aquí en tu casa de adoración una vez más, Señor. Señor, toma este salmo que hayamos aprendido de él y te alabamos y te glorificamos en todo, Señor. Quizás no nos gusta nuestra situación ahorita. No queremos estar en medio de lo que estamos ahorita, Señor. No queremos pasar por las cosas que estamos pasando por, Señor. Sabemos que tú tienes una razón por todo, Señor. Y tu plan se va a seguir acordiantemente a lo que tú tienes ya planeado para todos, Señor. Pero, Señor, en medio de todo esto,
te alabamos y te glorificamos porque nuestra fuerza está en ti, Padre. Señor, nosotros vamos a triunfar, pero vamos a triunfar en ti, porque la victoria es tuya. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por la salvación y la victoria que tenemos en Él. Guíanos ahora, Señor, y guárdanos, porque todo esto, Padre, te los pidemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor esté con ustedes y les guarde el resto de sus días. Y los vemos una vez más el domingo para la honra y gloria de Él. Señor les bendiga.